¿Alguna vez nos hemos preguntado cuándo empieza realmente el año según las Escrituras? No me refiero al 1 de enero, sino a lo que la Biblia misma enseña. Y la respuesta, van a ver, no es un cálculo complejo, sino algo que se puede observar. Vamos a desglosarlo juntos, paso a paso. Miren, la clave aquí es cambiar la pregunta. En lugar de preguntar ¿en qué fecha cae?, la pregunta correcta es ¿qué señales nos dio Dios para reconocer el inicio de su año? Este pequeño cambio de enfoque lo es todo. Exactamente. La Biblia no nos da una fecha fija en un calendario que inventamos nosotros. No. Lo que hace es guiarnos a través de señales divinas, visibles, que podemos encontrar en la propia creación. Es, en esencia, un calendario que se observa, no que se calcula. Para entenderlo bien, vamos a seguir un camino muy lógico, sacado directamente de las Escrituras. Primero, el principio general, luego, el mandato específico, después, la palabra clave, Aviv. Veremos la prueba con la cosecha y las primicias, y al final uniremos todo para tener un método súper claro. Bueno, para encontrar el método bíblico tenemos que empezar por donde todo comenzó, ¿no? En el libro de Génesis. Es ahí donde se pone el fundamento de cómo Dios diseñó el tiempo. En Génesis capítulo 1, versículo 14, leemos algo fundamental. Dios dice, «Haya lumbreras en la expansión de los cielos, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años». Ojo, el sol y la luna no son solo adornos, tienen una función muy, pero muy específica. Si desglosamos ese versículo, es clarísimo. El sol y la luna son las señales, en hebreo otot, que marcan los tiempos señalados, o moadim, los días y, por supuesto, los años. Esto nos enseña algo importantísimo. El tiempo de Dios se basa en observar sus señales, no en un conteo humano. Muy bien, ahora avancemos desde ese principio tan general a una instrucción súper específica que Dios le dio a Israel en un momento crucial de su historia. Nos vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 2, justo antes de salir de Egipto. Dios mismo les dice, «Este mes os será principio de los meses». Fíjense bien, la instrucción no se enfoca en un día, sino en un mes. El primer paso entonces es identificar cuál es ese primer mes. Entonces, el punto central es este. El año bíblico arranca el día 1 de un mes muy específico que Dios señaló como el primero. Y la pregunta lógica que sigue es, bueno, ¿cómo sabemos cuál es ese mes? Pues la Biblia nos da un nombre. Y aquí es donde entra la pieza clave de todo este rompecabezas. Es una palabra hebrea que es mucho, mucho más que un simple nombre. Las Escrituras le dan un nombre a este primer mes. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 se nos ordena, guardarás el mes de Aviv y harás Pascua. El nombre es Aviv, y como ven, conecta directamente el inicio del año con la Pascua. Pero, ¿qué significa realmente Aviv? Y esta es la pregunta que lo cambia todo, porque Aviv no es como decir marzo o abril, es una palabra descriptiva. La palabra hebrea Aviv se refiere a una etapa muy específica del crecimiento de la cebada. Es un estado que se puede ver y tocar en el campo. O sea, Dios ancló el inicio de su año no a una idea abstracta, sino a algo real y tangible en la tierra de Israel. Para que quede súper claro, Aviv no es simplemente un sinónimo de primavera. Es una condición agrícola, un requisito específico de la cebada. Y esto es fundamental, porque significa que no cualquier luna nueva puede dar inicio al año. Tiene que ser la luna nueva que coincide con este estado de la cebada. Ok, pero ¿por qué es tan importante este estado de la cebada? Bueno, porque sin él hay un mandamiento clave de las fiestas de primavera que sencillamente no se podría cumplir. Aquí está la prueba. Levítico 23, versículo 10 nos da la pieza que faltaba. Se le instruye al pueblo: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta ofrenda, que conocemos como las primicias, tenía que ocurrir durante ese primer mes. La lógica es perfecta. Si el año empezara antes de que la cebada esté en estado de Aviv, ¿de dónde sacarían la gavilla para las primicias? No habría cosecha. El mandamiento sería imposible de cumplir. Esto nos demuestra que la cebada no es un detalle menor, es una pieza esencial en el diseño de Dios. Y si vemos este cronograma, entendemos por qué la precisión es tan vital. El día 1 da inicio a todo, el día 14 tenemos la Pascua, luego vienen los panes sin levadura y poco después la ofrenda de las primicias. Si empezamos mal el día 1, toda la secuencia de fiestas sagradas se desfasa por completo. ¡Listo!
Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora vamos a unirlas para formar un método práctico y cogente sacado enteramente de las Escrituras. El método que surge directamente de la Biblia es este, en 3 pasos. Primero, verificar la condición agrícola en la tierra de Israel, que la cebada esté aviv. Segundo, observar la señal celestial, es decir, el primer destello de la luna renovada. Y tercero, ese día se declara como el primer día del primer mes, y por lo tanto, el inicio del año. Como pueden ver aquí, cada paso de este método está firmemente anclado en los versículos que ya revisamos. No es una interpretación personal, es una síntesis de los mandatos bíblicos. Identificar el mes viene de Deuteronomio, la necesidad de la cosecha de Levítico y el uso de las señales celestiales desde Génesis. En resumen, el calendario bíblico no es solo para contar días. Su propósito es muchísimo más profundo. Es para alinear la vida de su pueblo con sus tiempos señalados, utilizando las mismas señales que Él puso en la creación. Es una sincronización divina. Y esto nos deja con una reflexión final. Si entendemos que el tiempo le pertenece a Dios, ¿cómo cambia nuestra perspectiva de un año nuevo el observar su calendario? Pasa de ser una fecha arbitraria a una declaración poderosa. Reconocemos que Él es el dueño del tiempo y seguimos las señales que Él mismo estableció.